¿Alguna vez has sentido que tu peor enemigo vive dentro de ti? Pensamientos que no se callan, inseguridades que te paralizan, dudas que te aplastan, como si hubiera una montaña en tu mente que no te deja ver la luz de Dios, ni avanzar hacia el propósito que Él tiene para tu vida. ¿Te ha pasado? ¿Y si te dijera que esa montaña puede caer hoy mismo? Sí, esa montaña invisible que llevas años cargando, esa que nadie ve, pero que tú sabes que está ahí. Ansiedad, miedo, trauma, recuerdos del pasado, la voz constante que te dice no puedes, no vales, no eres suficiente. Y si te dijera que existe una fe que no solo mueve montañas físicas, sino que derriba las más grandes y destructivas montañas que existen, las mentales. Muchos creen que la fe es algo que se usa solo para pedir milagros externos. Sanidad, dinero, puertas abiertas. Pero hay un secreto que muy pocos han comprendido, una revelación que transforma la vida desde lo más profundo. La fe también es una herramienta de guerra interna, un arma espiritual que puede cambiar radicalmente tu mente, tus emociones y, por consecuencia, tu realidad. Este video es más que una enseñanza, es una confrontación espiritual. En los próximos minutos vas a descubrir verdades escondidas en la palabra de Dios, que tienen el poder de derribar fortalezas mentales que el enemigo ha construido silenciosamente dentro de ti. Verdades que han estado ahí todo este tiempo, esperando a ser desenterradas por un corazón dispuesto. ¿Estás listo para eso? No es casualidad que hayas llegado hasta aquí. Muchos llegan a este canal buscando una señal, una palabra, una respuesta directa de parte de Dios. Y si tú estás viendo esto ahora mismo, es porque el Espíritu Santo te ha traído. Dios está a punto de mostrarte cómo transformar tu mente y tu espíritu mediante una fe activa, viva, radical. Una fe que rompe cadenas mentales, destruye fortalezas de pensamientos negativos y abre tu entendimiento para recibir la victoria que ya fue decretada sobre ti. Pero antes de avanzar, quiero que hagas algo muy importante. Comenta ahora mismo la frase paz en Cristo. Es una forma de proclamar que este estudio es más que información, es transformación. Es tu manera de decirle al cielo y al infierno que estás dispuesto a pelear por tu paz mental y por la renovación de tu fe. Y no olvides dejar tu me gusta. No lo haces por mí, lo haces por esas personas que, como tú, necesitan una palabra de Dios y quizás no tienen una iglesia cerca. Cuando tú das me gusta, estás obligando al algoritmo de YouTube a mostrar este video a otros que hoy necesitan esta palabra. Estás sembrando, estás evangelizando, y si ya lo hiciste, te felicito. Estás participando activamente en la difusión de la palabra viva de Dios. Eso es ser iglesia. Ahora bien, suscribirte a este canal no es solo seguir un contenido, es permanecer conectado con una fuente de alimento espiritual. Así como necesitas agua cada día, necesitas palabra, dirección y comunidad. Aquí muchos han encontrado refugio, guía y renovación. Así que no dudes, suscríbete ahora mismo y permanece conectado con lo que el Señor está haciendo aquí. Recuerda, la penúltima enseñanza de este video puede tener la clave para desbloquear una bendición escondida que Dios ha preparado para ti. Vamos a empezar este estudio profundo, espiritual y transformador. Quédate hasta el final. No te desconectes, porque en esta enseñanza puede estar la victoria mental y espiritual que llevas años esperando. Muchos conocen la historia de David y Goliat como una de las grandes victorias físicas en la Biblia. Un joven pastor, sin armadura, sin entrenamiento militar, enfrentándose a un guerrero profesional con tan solo una honda y una piedra.
Pero lo que pocos enseñan es que la verdadera batalla de David no comenzó en el campo de guerra. Comenzó en su mente. Imagina por un momento la escena. Un muchacho adolescente se encuentra rodeado de soldados entrenados, hombres fuertes, curtidos por la guerra, pero todos paralizados por el miedo. Cada día, durante 40 días, Goliat se burlaba del pueblo de Dios. Cada día, el mismo mensaje entraba en las mentes de los israelitas. No pueden vencer, no tienen esperanza, están derrotados. Goliat no solo era un enemigo físico, era una montaña mental, una estructura de intimidación construida con palabras, con burlas, con miedo constante, una voz que repetía una y otra vez: «No eres suficiente, no podrás vencerme». Y entonces aparece David, un joven que no tenía experiencia en la guerra, pero tenía algo que los demás habían perdido, una mente renovada por la fe. David no cayó en el juego mental del enemigo, no permitió que las palabras de Goliat envenenaran su espíritu. Su fe no se basaba en sus habilidades humanas, sino en la confianza absoluta en un Dios que ya le había dado victorias en lo secreto. Tu siervo mataba leones y osos, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Mira Samuel 17:36. ¿Puedes ver lo que está haciendo David aquí? Está hablando con una mente que ya venció antes de lanzar la piedra. Mientras los demás veían un problema imposible, David veía una oportunidad de manifestar la gloria de Dios. Las montañas mentales se construyen con repeticiones negativas, pero también se pueden derribar con declaraciones de fe. ¿Cuántas veces permites que el Goliat en tu cabeza hable más alto que la voz de Dios? ¿Cuántas veces has escuchado en tu interior frases como: «Esto nunca va a cambiar, siempre voy a estar solo, no tengo fuerzas, ya lo intenté todo»? Esa es la guerra invisible que el enemigo quiere ganar. Porque si logra conquistarte mentalmente, ya no necesita derrotarte físicamente. Pero cuando tú te levantas como David, cuando hablas con convicción espiritual, cuando te plantas sobre lo que Dios dice de ti y no sobre lo que el mundo grita, algo poderoso ocurre. La montaña empieza a temblar. La batalla de David nos enseña que la fe no es un simple sentimiento religioso. Es una mentalidad de victoria sembrada por el Espíritu Santo. David no actuó desde la emoción, actuó desde la convicción. Y cuando tomó esa piedra, él ya sabía que Goliat estaba vencido. La victoria ya se había dado en su interior. Ahora te pregunto, ¿qué Goliat mental está desafiando tu paz? ¿Qué montaña de pensamientos lleva días, meses o años gritándote que no puedes? Hoy el Señor te recuerda: la batalla no es tuya, sino mía. Y si tú crees, de verdad crees, que yo estoy contigo, no importa el tamaño del gigante ni en cuántas veces haya hablado. Lo que importa es que una palabra de fe puede derribarlo todo. Así como David, hoy estás llamado a caminar con una mente diferente. Una mente que no negocia con el miedo. Una mente entrenada en la intimidad con Dios. Una mente que recuerda las victorias pasadas como combustible para los desafíos presentes. Tú también puedes derribar a Goliat. Pero no comiences lanzando piedras, comienza derribando sus palabras dentro de ti. Pocas frases en la Biblia tienen tanto poder y profundidad como esta: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento». Romanos 12:2. Con estas palabras, el apóstol Pablo no estaba dando un consejo positivo o una recomendación para tener mejor actitud. Estaba revelando una llave espiritual que puede abrir puertas cerradas en la vida de cualquier creyente. La transformación comienza por la mente. Pablo no dice: transforma tus emociones ni cambia tu conducta como primer paso. Él señala directamente a la raíz.
el entendimiento, el pensamiento, la estructura mental. Porque la mente es el lugar donde comienzan las decisiones, los miedos, las batallas, y también la fe. Hay creyentes que oran con fervor, que leen la Biblia, que sirven en sus iglesias, pero no ven resultados porque siguen con una mente contaminada por las mentiras del mundo. Y lo más grave es que muchas veces ni siquiera lo notan. Han aceptado como normales pensamientos como yo soy así, nunca voy a cambiar. Dios tiene cosas más importantes que atender. Siempre fracaso. Seguro algo está mal conmigo. No merezco bendición. Esas frases, aunque parecen internas, son montañas mentales sembradas por el enemigo para limitar el poder de la fe en tu vida. Pero Pablo dice, transforma tu vida renovando tu mente. ¿Qué significa renovar la mente? No es solo pensar positivo, es alinear tu pensamiento con el pensamiento de Dios. Es sustituir tus creencias limitantes por verdades eternas. Es dejar de pensar como víctima y empezar a pensar como hijo del Rey. Es entender que lo que tú crees en lo profundo de tu ser determina lo que tú vives. Si en tu interior crees que nunca saldrás del dolor, entonces vivirás atrapado, aunque las puertas estén abiertas. Pero si tú crees que Dios ya ha decretado tu libertad, entonces tus pasos comenzarán a dirigirse hacia ella, aunque aún no veas el camino. Por eso es tan importante cuidar lo que entra en tu mente. El mundo grita desesperación. El enemigo susurra condenación. Tu pasado te recuerda fracasos, pero Dios habla esperanza. Y si tú quieres ver un cambio real en tu vida, en tu familia, en tus emociones, en tus decisiones, necesitas primero una cirugía mental. Pablo no fue alguien ajeno al sufrimiento, fue perseguido, golpeado, encarcelado. Y aún así, desde 1900, una celda, pudo escribir palabras llenas de fe, de gozo y de poder. ¿Cómo es posible? Porque su cuerpo estaba preso, pero su mente estaba libre. Muchos creyentes viven lo contrario. Caminan por la calle, se ríen con amigos, van a trabajar, pero están encarcelados dentro de sí mismos, encerrados en una prisión de pensamientos tóxicos. Hoy, el Espíritu Santo quiere entrar en esa celda interna, no para reprenderte, sino para renovarte. Quiere arrancar de raíz toda semilla mental que no proviene de Dios. Quiere mostrarte que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, que lo viejo pasó y todo puede ser hecho nuevo, incluso tu manera de pensar. El mundo quiere conformarte a su molde, ansiedad, competencia, comparación, culpa, pero Dios quiere transformarte en alguien completamente distinto, y esa transformación comienza aquí, en tu mente. Por eso, hoy te invito a hacer esta oración corta pero poderosa. Señor, renueva mi mente. Límpiame de pensamientos que no vienen de ti. Reemplaza cada mentira que he creído por una verdad que me libere. Quiero pensar como piensas tú, ver como ves tú, vivir como vives tú. Amén. Porque la fe que derriba montañas mentales comienza con la decisión diaria de no conformarse, sino transformarse. En Juan capítulo 5 encontramos uno de los encuentros más profundos entre Jesús y un hombre que por 38 años había estado paralítico, no solo en su cuerpo, sino también en su mente. El texto dice que aquel hombre estaba tendido junto al estanque de Betesda, un lugar donde de tiempo en tiempo descendía un ángel y agitaba las aguas. Y el primero que entraba quedaba sano. Pero él, año tras año, permanecía allí, mirando las aguas, sin moverse. Jesús se le acerca y le hace una pregunta que, a primera vista, parece innecesaria. ¿Quieres ser sano? Juan 5:6. ¿Por qué Jesús preguntaría eso? ¿No era obvio que un enfermo quería ser sanado? La respuesta es profunda. No todo el que sufre quiere cambiar.
Y no todo el que dice querer salir de su situación está dispuesto a soltar la mentalidad que lo mantiene atrapado. El paralítico responde con una excusa: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. En vez de decir, sí, Señor, quiero ser sano, su mente automáticamente le recuerda su impotencia, su abandono, su fracaso. Aquí está la verdad dura. Había pasado tanto tiempo siendo paralítico que su mente se había paralizado antes que su cuerpo. Había adoptado el estancamiento como una identidad. Ya no luchaba, ya no esperaba con fe, solo sobrevivía, resignado. Y así como él, hay muchos creyentes hoy sentados espiritualmente junto al estanque. Saben que Dios puede sanar, liberar, restaurar. Han escuchado predicaciones, han visto milagros en otros, pero dentro de sí mismos ya se resignaron a que a ellos no les va a pasar. Han estado tanto tiempo esperando que ya no creen realmente que algo va a cambiar. Y Jesús hoy se acerca a ti como a ese hombre y te pregunta: ¿realmente quieres ser libre? ¿Estás listo para soltar la identidad de víctima? ¿Estás dispuesto a dejar de pensar como alguien estancado y comenzar a hablar como alguien que ya fue llamado por el Maestro? Porque la fe que derriba montañas mentales no solo enfrenta pensamientos enemigos, también rompe cadenas invisibles de resignación. Jesús no sanó al hombre hasta que lo confrontó, porque la verdadera sanidad comienza cuando la mente despierta del letargo espiritual. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. ¡Qué palabras tan poderosas! Y quiero que notes algo. Jesús no le dijo: te voy a ayudar a levantarte, o otros vendrán a cargarte. Le dijo: tú lo harás. Tú vas a levantarte. Tú vas a cargar eso que antes te cargaba a ti. Tú vas a caminar hacia una vida nueva. El Señor está activando tu mente con fe en este momento. Está despertando áreas dentro de ti que se habían dormido por el dolor, por el tiempo, por las decepciones. Y aunque te parezca imposible, aunque sientas que llevas demasiado tiempo en la misma condición, Él te dice lo mismo hoy: levántate. Levántate de la autocompasión. Levántate del ya es muy tarde. Levántate del no tengo a nadie que me ayude. Tú y el Espíritu Santo son mayoría. Hoy puedes dejar de ser espectador de los milagros de otros para convertirte en testigo vivo del poder de Dios en ti. Pero todo comienza con una decisión: creer que no naciste para vivir tirado junto al estanque, sino para caminar en plenitud por la gracia del Padre. Cuando pensamos en la historia de David y Goliat, muchos la recuerdan como un simple enfrentamiento entre un joven valiente y un gigante guerrero. Pero, si observamos con atención, esta no fue solo una batalla física, fue primero una guerra mental. Durante 40 días, Goliat se levantaba cada mañana y cada noche a gritar desafíos al ejército de Israel. No cruzaba la línea, no peleaba, solo hablaba. ¿Y qué causaban esas palabras? Miedo. El texto dice que los soldados israelitas, al escuchar a Goliat, huían de su presencia y tenían gran temor. 1 Samuel 17:24. Observa bien esto. El enemigo no necesitó una espada para paralizar a todo un ejército. Solo usó palabras, solo sembró pensamientos. ¡Qué imagen tan poderosa del tipo de batallas que muchos libran hoy en su mente! Hay personas que no han sido heridas físicamente, pero están derrotadas internamente por pensamientos como: no puedo con esto, nunca seré suficiente, no tengo lo que se necesita, nadie cree en mí. Goliat no vive solo en la historia bíblica. Muchos tienen un Goliat mental que les habla todos los días. Un pensamiento que se levanta por la mañana y antes de dormir, que los desafía, que los asusta, que los hace dudar de su propósito. Y justo ahí entra David,
Un joven que, a los ojos de todos, no tenía lo que se necesitaba para vencer, ni tamaño, ni experiencia, ni armadura, pero tenía algo que los demás no tenían, una mentalidad alineada con la verdad de Dios. Mientras los demás decían, ese gigante es demasiado grande para vencerlo, David pensaba, ese gigante es demasiado grande como para fallar el golpe. Qué manera tan distinta de ver el mismo problema. David había entrenado su fe en secreto. Cuando cuidaba ovejas, cuando luchaba contra leones y osos, estaba desarrollando una mente de conquista. Por eso, cuando escuchó a Goliat hablar, no se dejó dominar por el miedo, sino que lo enfrentó con palabra también. Mira lo que le dice. Tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. 1 Samuel 17:45. ¿Lo ves? La batalla ya estaba ganada en su interior antes de que lanzara la piedra, porque David ya había vencido a su gigante mental antes de derribar al físico. Y esa es la enseñanza poderosa para ti hoy. No importa cuán grande sea tu Goliat, si tu fe es más grande que tu miedo. No importa si tu situación parece imposible, si dentro de ti tienes la convicción de que Dios pelea contigo. El enemigo sabe que si logra controlar tu mente, no necesita tocar tu cuerpo, pero también sabe que si no puede entrar en tus pensamientos, no puede vencerte. David no tenía miedo del gigante porque conocía la grandeza de su Dios. Y tú también puedes mirar a tus Goliats, ese problema económico, esa enfermedad, esa soledad, ese temor del futuro, y decir con fe, tú vienes a mí con diagnósticos, deudas, rechazos, pero yo vengo a ti en el nombre de mi Dios. La fe que derriba montañas mentales no necesita gritar, no necesita explicación, solo necesita convicción. Y esa convicción nace cuando decides dejar de alimentar el miedo y comenzar a declarar la palabra de Dios sobre tu vida. Hoy es un buen momento para decir en voz alta, mi gigante no es más grande que mi Dios. Y esta batalla ya está ganada en el nombre de Jesús. No te olvides, la guerra se gana primero en la mente y después en el campo. Si hubo alguien en la historia bíblica que experimentó una transformación radical de pensamiento, ese fue el apóstol Pablo. Antes conocido como Saulo de Tarso, era un hombre temido, un perseguidor ferviente de los cristianos, un fanático religioso que creía que estaba sirviendo a Dios mientras destruía a quienes seguían a Cristo. Pero en el camino a Damasco ocurrió algo que cambió no solo su destino, sino toda su manera de pensar. Una luz del cielo lo derribó, una voz lo confrontó y una pregunta lo desarmó. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9:4. Ese momento no fue simplemente el inicio de un nuevo ministerio, fue el quiebre de una mentalidad entera. Pablo cayó ciego, pero en realidad Dios le estaba mostrando lo ciego que había estado toda su vida. No de los ojos, sino del alma. Y lo más profundo de este encuentro no fue solo el milagro visible, fue que su mente fue despojada de todo lo que creía que sabía y comenzó un proceso de transformación que lo convertiría en uno de los más grandes apóstoles de todos los tiempos. Más adelante el mismo Pablo escribiría a los romanos una frase que hasta hoy resuena con poder. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente. Romanos 12:2. ¡Qué declaración más poderosa! Pablo no dice, renueven su fe o renueven su conducta primero, sino que nos llama a renovar la mente, porque él mismo vivió en carne propia que no hay transformación espiritual sin una transformación mental. Él sabía que, mientras una persona siga pensando como el mundo piensa, viendo como el mundo ve, reaccionando como el mundo reacciona, seguirá atado a los mismos patrones, aunque diga que cree en Dios. Y es por eso que muchos creyentes se frustran,
Aman al Señor, van a la iglesia, buscan la presencia, pero dentro de sí mismos siguen viendo la vida desde una mente antigua. Y como Pablo antes de Damasco actúan con pasión, pero sin dirección, con fuerza pero sin verdad. La fe que derriba montañas mentales no es solo un acto emocional. Es un proceso de reeducación espiritual. Es tomar cada pensamiento negativo, mentiroso, limitante, y someterlo a la verdad de Cristo. Pablo no se quedó estancado en su pasado. Pudo haber dicho: yo fui un asesino, yo no soy digno. Pero no, él renovó su identidad al renovar su mente, y así el perseguidor se volvió predicador, el destructor de iglesias en su más firme constructor, el enemigo de la cruz en su más apasionado defensor. Amado oyente, ¿cuántas cosas en tu vida podrían cambiar si dejaras que el Espíritu Santo renueve tu mente como lo hizo con Pablo? Quizás tú también vienes con ideas firmes, creencias antiguas, pensamientos que han guiado tus decisiones durante años. Pero hoy Dios quiere confrontarte en tu propio camino a Damasco, no para destruirte, sino para darte nueva visión, no para derribarte, sino para levantarte con una nueva identidad. Pablo terminó diciendo: todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Filipenses 3:8. Eso es lo que hace una mente renovada. Deja atrás todo lo que parece valioso, si eso le impide alcanzar el verdadero tesoro que es conocer a Jesús. ¿Y tú, estás dispuesto hoy a renovar tu forma de pensar? ¿Estás listo para dejar las ideas viejas y abrazar el propósito nuevo? Porque cuando la mente cambia, el destino también lo hace. Una de las escenas más impactantes del Nuevo Testamento es el momento en que Jesús es llevado al desierto para ser tentado por el diablo. No fue una casualidad, no fue un error. El Espíritu mismo lo llevó allí. Mateo 4:1. ¿Por qué? Porque antes de que Jesús comenzara su ministerio, debía vencer primero en la batalla más silenciosa y peligrosa, la de la mente. Durante 40 días y 40 noches Jesús ayunó. Su cuerpo estaba débil, pero su espíritu estaba firme. Y es en ese estado que el enemigo se acerca, no con espadas, ni tormentas, ni demonios visibles. Se acerca con pensamientos, con ideas, con sugerencias, con distorsiones de la verdad. Si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Lánzate desde el templo. Adórame y te daré todos los reinos del mundo. ¿Lo ves? Satanás no necesitó cadenas, solo usó argumentos, y así es como muchas veces opera en la vida del creyente. No viene a arrancarte la Biblia de las manos, viene a hacerte dudar de lo que dice. El ataque más feroz no es el que te grita por fuera, es el que susurra en tu mente. Pero Jesús nos muestra el camino para derribar montañas mentales. Cada vez que el enemigo hablaba, Jesús respondía con la palabra. No solo de pan vivirá el hombre. No tentarás al Señor tu Dios. Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Esto es clave. Jesús no discutió con el enemigo, no razonó, no filosofó, solo declaró la verdad. Porque cuando tienes la mente llena de palabra, no dejas espacio para mentiras. Muchos creyentes son derrotados en el desierto, no porque Dios no esté con ellos, sino porque no han llenado su mente del arma más poderosa que existe, la palabra viva de Dios. La fe que derriba montañas mentales no se basa en emociones momentáneas. Se fortalece en el silencio, en el desierto, en los momentos donde solo estás tú, tus pensamientos y Dios. Tal vez hoy tú estás en un desierto, no ves nada, no sientes nada, te sientes solo, y ahí, en medio de ese vacío, llegan las voces. No vas a salir de esta. Dios te ha abandonado. No eres suficiente. Pero este mensaje llega hoy a ti como una espada del Espíritu que corta esas mentiras.
no estás solo, no estás derrotado, no estás perdido. Dios está contigo. Y si llenas tu mente de su palabra, el enemigo no encontrará espacio para sembrar el miedo. Jesús venció al diablo en el desierto no porque gritó, sino porque creyó. Y esa misma victoria es posible para ti hoy. No importa qué tan árido esté tu presente, ni qué tan grande sea la tentación que enfrentas. Si tienes la palabra en tu mente, tienes la victoria en tus manos. La fe que mueve montañas no es magia, es convicción profunda, es entrenamiento espiritual. Es mirar a la tentación a los ojos y responder con verdad. Recuerda, no es lo que el enemigo dice lo que te define, es lo que tú decides creer lo que determina tu futuro. Uno de los encuentros más sorprendentes que Jesús tuvo durante su ministerio fue con alguien que ni siquiera pertenecía al pueblo de Israel. Un hombre extranjero, un oficial del ejército romano, alguien que no había crecido escuchando las Escrituras, ni participaba en las sinagogas, ni seguía las tradiciones de los fariseos. Y sin embargo, este hombre tenía una fe que asombró al mismo Jesús. En Mateo 8:5-13, el centurión se acerca a Jesús con una súplica. Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dice que irá a sanarlo, pero el centurión responde con una declaración que retumbó en el corazón de Cristo. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra, y mi criado sanará. Y aquí viene la clave que desarma toda montaña mental, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. ¡Qué revelación tan profunda! Este hombre entendió lo que muchos religiosos no habían entendido, que la fe verdadera se basa en entender autoridad espiritual. El centurión sabía que Jesús no necesitaba estar presente físicamente para que algo sucediera. Él entendía que la palabra de Jesús tenía peso, tenía poder, tenía autoridad, porque el que tiene autoridad no necesita demostrarla, solo necesita hablar. Y aquí es donde muchas montañas mentales se sostienen, porque hay creyentes que aún no han entendido la autoridad de la palabra de Dios. Siguen esperando señales, confirmaciones, emociones intensas, cuando en realidad lo único que se necesita es creer en lo que Él ya ha dicho. Jesús quedó maravillado y dijo, de cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. ¿Puedes imaginar eso? El Salvador del mundo, asombrado por un soldado romano, un hombre que no conocía el templo, pero conocía el principio del reino. La fe verdadera no necesita ver, solo necesita creer en la autoridad de aquel que habla. Las montañas mentales muchas veces se levantan porque dudamos del poder de la palabra. Dudamos que lo que Dios dijo realmente tenga impacto en nuestra situación. Pero si hoy tú fueras como ese centurión, si te atrevieras a decir, Señor, solo di la palabra y yo sanaré. Solo di la palabra y mi casa será restaurada. Solo di la palabra y mi mente será libre. Entonces verías lo que muchos nunca ven. Un milagro que no depende de lo visible, sino de la obediencia a una voz con autoridad. El centurión no necesitó una mano impuesta. No necesitó ver a Jesús tocar al enfermo. No necesitó una unción con aceite. Solo necesitó una palabra, y eso fue suficiente. Hoy, esa misma palabra está siendo hablada sobre tu vida. Está entrando en tu mente como una semilla de fe. Una semilla que derriba toda idea errónea, toda duda, todo temor. ¿Estás dispuesto a creer como creyó aquel centurión? A rendir tu necesidad bajo la autoridad de Cristo. A confiar en que cuando Dios habla, algo tiene que cambiar. Recuerda esto, no es la intensidad de tu emoción la que mueve a Dios.
Es tu fe en su autoridad lo que mueve montañas mentales. Una de las imágenes más poderosas y a la vez desconcertantes que encontramos en la Biblia está en Ezequiel capítulo 37. El profeta es llevado en visión a un valle lleno de huesos secos, un lugar desolado donde no había vida ni esperanza. Pero Dios le pregunta, ¿pueden estos huesos vivir? Ezequiel 37:3. A simple vista, la respuesta parece imposible. Un valle de huesos secos parece destinado a la muerte eterna, a la destrucción definitiva. Pero Ezequiel no responde con sus propias ideas, sino que obedece la instrucción divina. Profetiza sobre ellos y diles, vivan. Y sucede un milagro sorprendente. Los huesos comienzan a unirse, a llenarse de carne, de nervios, de piel, y finalmente reciben aliento y vuelven a la vida. Este pasaje no es solo un milagro visual, es una metáfora profunda para todas las personas que han llegado a un punto en sus vidas donde todo parece seco, muerto, sin esperanza, donde la mente está llena de desánimo, dudas y heridas que parecen irreparables. Quizás tú te sientes como ese valle ahora mismo. Quizás has llegado a un lugar mental donde la vida se ha apagado, donde las montañas de ansiedad, miedo y tristeza han secado tu espíritu. Pero hoy el Señor te dice a través de este pasaje, yo puedo hacerte vivir de nuevo. La fe que derriba montañas mentales se manifiesta aquí en la acción de profetizar sobre tu propia vida. No basta solo con esperar que Dios cambie las circunstancias. Debes declarar vida sobre tu mente, sobre tus pensamientos, sobre tus emociones. Cuando haces eso, comienzas a ver cambios reales. Los huesos secos de tu mente empiezan a unirse, a sanar, a renovarse. Este proceso de restauración no es instantáneo ni siempre fácil. Requiere fe activa, una fe que habla, que profetiza, que declara la verdad en medio del desierto personal. Como Ezequiel, que obedeció aun cuando todo parecía imposible. Y, en medio de esa obediencia, el aliento de Dios llega. El Espíritu que da vida entra en ti y comienza a transformar no solo tu mente, sino todo tu ser. Querido hermano, querida hermana, si hoy sientes que tu mente está en el valle de los huesos secos, no te rindas. Dios está aquí para darte vida, para darte esperanza, para restaurar tu mente y tu corazón. Recuerda que el secreto para derribar esas montañas no es solo tener fuerza propia, sino reconocer que el poder viene del aliento del Espíritu Santo que renueva todo desde adentro. ¿Estás dispuesto a profetizar vida sobre tu mente ahora mismo? A declarar que tus pensamientos serán sanados, que tu esperanza será restaurada. Si es así, prepárate porque la restauración está en camino, y así la mente seca se convierte en un terreno fértil para la fe que mueve montañas. En los Evangelios encontramos una historia que es un testimonio poderoso de fe, perseverancia y esperanza en medio del dolor y la desesperación. La mujer con flujo de sangre, que durante 12 años había sufrido sin encontrar sanidad, representa a muchas personas que hoy luchan con montañas mentales que parecen inquebrantables. Imagina el peso de esa enfermedad, no solo físico, sino social y espiritual. Ella era considerada impura, excluida, una paria, pero en medio de su aislamiento hubo algo que nunca se apagó: su fe. En Marcos 5, 25, 34, la mujer no se acercó a Jesús de forma ostentosa ni exigente, solo tuvo un pensamiento simple pero lleno de confianza: si toco siquiera su manto seré sanada. Y esa fe, aunque sencilla, era poderosa, porque ella no dudó, no cuestionó, no esperó señales ni milagros espectaculares. Ella creyó que un pequeño acto de fe bastaría para cambiarlo todo. Cuando tocó el manto de Jesús, inmediatamente sintió que había sido sanada. Pero lo más impresionante es la respuesta de Jesús: hija,
Tu fe te ha sanado. Ve en paz y queda sana de tu azote. Esta historia nos revela que la fe que derriba montañas mentales no siempre es una fe ruidosa o grandiosa, sino una fe humilde, constante y confiada en que Dios puede transformar la realidad a partir de un pequeño acto. ¿Y qué pasa cuando las dudas y miedos parecen gigantes? Cuando los pensamientos negativos nos acosan como una tormenta interminable. La enseñanza de esta mujer es clara. Solo necesitas creer que Dios puede hacer algo y tomar acción en esa fe. Quizás tu montaña mental es la ansiedad, la depresión, el sentimiento de incapacidad o fracaso. No importa cuán grande sea esa montaña. Lo que importa es que decidas tocar el manto de Jesús con tu fe. No necesitas entenderlo todo, ni tener todas las respuestas. Solo necesitas un corazón que diga, Señor, yo creo que tú puedes cambiar mi mente y mi vida. Esta historia también nos recuerda que la sanidad viene en paz, no en temor, no en incertidumbre. Cuando la fe se encuentra con el poder de Dios, llega la paz que sobrepasa todo entendimiento. Hoy te invito a que, en medio de tus montañas mentales, tomes ese paso de fe, esa acción que dice, creo en ti, Señor, y me acerco a ti. Porque la fe que derriba montañas mentales es la que toca la realidad con la convicción de que Dios está listo para transformarla. Felicidades por haber llegado hasta aquí. Muy pocas personas tienen la paciencia, el compromiso y la fe para acompañar un estudio bíblico profundo hasta el final. Eso habla de tu deseo genuino de encontrar respuestas, de crecer en la fe, de derribar esas montañas mentales que hoy parecen insuperables. Has recorrido un camino espiritual intenso y estoy seguro que el Espíritu Santo ha sembrado en tu corazón semillas de transformación. Ahora quiero que reflexiones. ¿Qué es lo que más te ha tocado en este video? ¿Qué verdad ha resonado en tu alma y te invita a cambiar? Te invito a que lo expreses en un comentario aquí abajo con esta frase especial. Llegué hasta el final porque creo en la fe que transforma mi mente y mi vida. Quiero conocer a los elegidos, a los valientes que decidieron no rendirse, que se comprometieron a seguir este camino de renovación mental y espiritual. Recuerda que comentar y dar me gusta no es solo un gesto digital, es un acto espiritual, un compromiso visible que fortalece esta comunidad de fe. Al hacerlo, ayudas a que este mensaje llegue a más personas que están luchando, que sienten sus montañas mentales y necesitan esta palabra de esperanza. Eres parte de una misión divina cuando participas activamente. Si aún no estás suscrito, quiero que sepas que al suscribirte no solo apoyas este canal, sino que mantienes viva la llama de tu fe. Es como alimentar un fuego que ilumina tu camino en la oscuridad y que también alumbra a otros que caminan en la sombra. No ser suscriptor es como caminar a oscuras, tropezando con las mismas piedras. Ser suscriptor es caminar con una antorcha encendida, firme y seguro. En este canal, muchos encuentran el alimento espiritual que sus iglesias no pueden brindarles, o el apoyo cuando no hay pastores cercanos. Por eso, tu compromiso con esta comunidad es vital. Cada me gusta, cada comentario, cada suscripción es un acto de amor y fe. Quiero que pienses en tu mente como un terreno fértil, una tierra que puede estar seca y llena de montañas, pero que con la palabra y la fe puede florecer en esperanza, paz y victoria. Al terminar este video, te pido que te quedes unos minutos en silencio, dejando que la música y la palabra sigan trabajando en tu corazón. Dedica ese tiempo para alabar y agradecer al Señor por este día, por la oportunidad de estar vivo y por la fe que comienza a crecer en ti. No pauses este video hasta que termine la música final,
porque esa conexión con Dios es el momento clave donde el cambio se ancla en tu espíritu. Recuerda siempre, la fe que derriba montañas mentales no es solo una idea, es una fuerza viva que transforma tu realidad, tu mente y tu corazón. Gracias por acompañarme en este viaje. Que Dios te bendiga, te fortalezca y te guíe siempre.